Esta es la jornada que va a dar el pistoletazo de salida a esta nueva edición. Hemos querido hacerlo con un tema para nosotros de suma importancia, que es la alimentación. Cómo la alimentación ecológica es la alimentación que va a asegurar el futuro de todo nuestro planeta. Y para informar, para dar los detalles, para dar los datos, las herramientas, para que todo eso de verdad sea posible, hemos preparado esta jornada en la que, como sabéis, tiene varias partes. Una de ellas es la mesa redonda, que va a empezar ahora mismo, en la que van a participar Carlos de Prada, periodista medioambiental, experto en tema de pesticidas y de sus soluciones, Arturo Angulo, es director adjunto de la FAO en España, y María Dolores Raigón, catedrática de Agroecología de la Universidad Politécnica de Valencia y presidenta de SEAE. Va a moderarles Pedro Gurruezo, periodista medioambiental y director de la revista The Ecologist para España y Latinoamérica. A continuación tendremos una conferencia magistral de la señora Hilal Elber, que ya está aquí en la sala con nosotros. Queremos que escuche también nuestra problemática y cómo vemos el tema desde España, para que pueda ella también en su intervención pues, ayudarnos a seguir en la dirección correcta. Ella es relatora especial de las Naciones Unidas para el Derecho a la Alimentación. Muchas gracias, Hilal, por estar aquí hoy con nosotros. Y a continuación haremos una mesa de clausura de esta jornada y que será a su vez la inauguración de esta edición de Biocultura, en la que van a participar José Amador Fernández, que es el director general de Sostenibilidad y Control Ambiental del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, y el señor Luis Planas, ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación. Pues sin ocupar más tiempo, paso la palabra a la primera mesa. Espero que con esta jornada aprendamos todos muchos y pongamos el esfuerzo necesario para que la agroecología sea realmente la base de la alimentación del futuro. Gracias. Bueno, muy bien. Muchas gracias a todos por venir, por asistir a esta jornada. Realmente, como en los últimos tiempos hay un ataque furibundo hacia el mundo de la agroecología y en general hacia el mundo bio, también hemos organizado esta pequeña jornada con voces, digamos, suficientemente prestigiosas pues, para dejar las cosas claras a quien todavía tenga dudas al respecto. Empezaremos por mi izquierda, aunque esto no tiene ningún tipo de simbología, y le preguntaremos a Dolores, ¿por qué la agroecología es la alimentación que necesita el mundo para afrontar los retos que la humanidad tiene por delante? Estaba encendido. Vale, perfecto. Bueno, buenos días a todas y a todos. Gracias a Vida Sana por esta invitación y también por la iniciativa de llevar a cabo este debate y esta jornada en el día de hoy. Y a la pregunta, ¿por qué la agroecología puede ser esa reivindicación para el futuro? Pues porque en la agroecología se centran tres cuestiones. Se centra la ciencia, se centra la técnica y se centra el movimiento social. Con la unión de la ciencia, de la técnica y del movimiento social es cuando podemos poner en manos de la agricultura esas nuevas técnicas amparadas, por supuesto, en la ciencia y con ese movimiento de base que es el cambio hacia un modelo nuevo para producir alimentos que sean lo que necesitamos en el momento actual, pero sin duda lo que necesitamos para el futuro, porque está demostrado que la agricultura convencional es insostenible. Tenemos que reinventar ese modelo de producción sostenible llamado agricultura ecológica, llamado agroecología, que sea el reivindicativo para las generaciones futuras. Dolores, ¿por qué
¿Por qué la agricultura industrial no es la solución, no es la panacea que nos quieren hacer ver? Bueno, hay datos suficientes que ponen de manifiesto cómo el sector agrícola y el sector ganadero convencional, intensivo, han sido capaces de contaminar suelos, aguas continentales y aguas oceánicas, han sido capaces de contaminar el aire. El incremento de los gases de efecto invernadero y las repercusiones sobre el cambio climático son también una realidad. Y el modelo de agricultura convencional basado en un consumo de los recursos finitos que tiene el planeta y basado también en la aplicación de las sustancias químicas de síntesis, pues es inviable y además demostrado que agota esos recursos tan necesarios para la producción. Por lo tanto, el modelo de producción convencional es un modelo de producción caduco por la alta contaminación que genera sobre no solamente los recursos productivos, sino sobre el propio habitante del planeta, los seres humanos y también el resto de seres vivos. Los niveles de contaminación que presentamos en sangre debido a cómo nos vamos contaminando, incluso sin querer, porque estamos expuestos a una serie de sustancias tan altas que sin querer, sin estar jugándotelo a querer tomar de eso, pues nos llegan de forma indirecta. Entonces, son los grandes problemas, los grandes retos que tiene la agricultura convencional en estos momentos sobre la salud del planeta y sobre nuestra propia salud. Vamos a una de tus especialidades para acabar. ¿Por qué los alimentos ecológicos, qué pruebas tienes, qué datos son más nutritivos y completos que los convencionales? Bueno, ya los que me conocéis sabéis que mi vida científica está fundamentada en esos estudios que ponen de manifiesto el valor nutricional de alimentos de producción ecológica frente a alimentos de producción convencional. En la larga trayectoria de estudios que tenemos, pues se ha puesto de manifiesto que los alimentos de producción ecológica presentan mayor contenido vitamínico, presentan mayor contenido en sustancias antioxidantes, presentan mayor contenido mineral. Los alimentos de producción ganadera alcanzan mayor contenido en proteínas. El ratio de ácidos grasos se posiciona hacia los ácidos grasos más saludables y eso son evidencias que están ahí, las tenemos. Entonces, ¿cuáles son las causas que llevan a que los alimentos ecológicos alcancen ese equilibrio en el valor nutricional? Principalmente tres. Una, el respeto por los ciclos biológicos de plantas y animales. Eso nos lleva a que cada especie alcance ese máximo nutricional que ocurre en los alimentos de producción ecológica. La utilización de variedades tradicionales, variedades con las cuales contribuimos también al incremento de la biodiversidad sobre el planeta, las razas autóctonas que tienen un perfil luego en el contenido en proteínas, en el contenido en ácidos grasos, como decía anteriormente, y sobre todo algo tan importante como el manejo que los productores realizan en el suelo y en el sistema productivo. A mí me gusta decir que no tenemos alimentos de calidad si no hay suelos de calidad. El suelo tiene que ser un ente vivo, el suelo es un ente vivo en producción ecológica y, por lo tanto, es el sustento de donde emana todas las propiedades, todas las virtudes que luego acaban en el alimento. Muy bien, Dolores. Vamos a pasar a Arturo Angulo. ¿Por qué crees que la agricultura ecológica puede alimentar al mundo? Pues lo primero, muchas gracias, Pedro. La verdad es que agradeceros la invitación
Para mí es un orgullo y un honor poder estar aquí y bueno, estos años he estado en alguno de los stands, ¿no? Especialmente en el de FIARE y bueno, creo que es muy importante, ¿no?, el que se traten estas temáticas, se traten con profundidad y pues, son uno de los desafíos fundamentales a los que nos enfrentamos, ¿no? Y retomando un poco la pregunta que me realizas, yo creo que podemos decir que se puede alimentar bien a la población mundial con los recursos que tenemos. Se puede alimentar bien a la población actual con los recursos que tenemos, con una agricultura sostenible que se lleve a cabo de una manera adecuada. Pero eso obliga a unas profundas transformaciones del modelo agroalimentario que tenemos. No es una cuestión de cambiar un detalle o de que los productos que se vendan tengan que tener una determinada etiqueta de una determinada forma, sino que tenemos que enfrentar una transformación en profundidad desde muchos ámbitos, ¿no? Y con un carácter transversal, ¿no? En ese sentido, todos los estados del mundo han firmado en el 2015 los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es una agenda mundial, es la agenda mundial que nos hemos puesto todos, reconociendo la insostenibilidad. ¿Por qué se llaman de desarrollo sostenible? Porque reconocen de partida la insostenibilidad del modelo en el que nos encontramos. Entonces, ir hacia esa sostenibilidad implica, como sabéis, el avanzar en muchos ámbitos de una manera en paralelo. Y es una agenda, como bien dice en el preámbulo, transformadora. O sea, no es una agenda de maquillaje, no es una agenda sencilla, es una agenda que nos obliga a replantearnos muchas cosas. Alimentos para todos, ya estamos llevándolo a una parte un poco más sectorial dentro de lo amplio que podría ser la agenda o los sistemas agroalimentarios, pero intentando responderlo a nivel cuantitativo, sí que se puede. En este momento se calcula que estamos produciendo alimentos para aproximadamente unos 10.000 millones de habitantes. En este momento somos alrededor de 7.500 millones de habitantes. O sea que en términos cuantitativos, en este momento, siendo conscientes de la insostenibilidad en muchos ámbitos de esa producción, ya lo estamos haciendo. Aún así, no estamos siendo capaces de alimentar a más de 800 millones de personas de una manera adecuada. Entonces, la cantidad de alimentos total no garantiza una adecuada alimentación de la población, pero cuantitativamente estamos produciéndolo. ¿Qué factores o con qué cuestiones podemos jugar en ese proceso hacia la sostenibilidad alimentaria y que permita seguir alimentando a la población? Yo creo que ahí os voy a dar 4 factores con los que se pueden jugar. Uno, o que hay que tener en cuenta, estamos tirando en este momento una tercera parte de los alimentos que producimos, con lo cual tenemos un colchón. Eso es lo que explica que estamos produciendo para 10.000 millones de habitantes. O sea, tenemos un colchón de que si tiramos menos, podemos producir un poco menos, si lo repartimos mejor y tal. O sea, tenemos un tercio que, según el sistema actual de producción, lo estamos tirando o se está perdiendo. Por otro lado, eso podría permitir o reducir la hiperproductividad en algunos ámbitos, porque tenemos ese colchón. Y por otro lado, también hay en algunos espacios, en algunas zonas rurales del mundo, en el que puede haber una intensificación sostenible, ¿no? En el que se puede producir, en el que se pueden mejorar las técnicas de una manera sostenible, posiblemente con insumos orgánicos, con un mayor conocimiento de técnicas, y hay una capacidad de incremento productiva en algunos espacios, ¿no? Entonces, y luego tenemos el ámbito de las dietas. En función de qué dietas estemos tomando, pues hace falta producir más o menos alimentos. Entonces, digamos que tenemos varios factores con los que jugamos, que si jugamos de una manera equilibrada con ellos, se puede llegar a una sostenibilidad productiva y una alimentación para todos. ¿Por dónde tendrían que ir esos cambios? ¿Por dónde tendrían que ir las políticas de transformación? ¿Qué pasos decisivos necesitamos? ¿Por qué no están en las agendas de algunos partidos políticos? Muchas preguntas. A ver, tenemos esos desafíos a los que nos estamos enfrentando, es una combinación de desafíos, ¿no? O sea, tenemos el desafío de la lucha contra el hambre,
que como os comentaba tenemos 800 millones de personas con hambre, el desafío de enfrentar la obesidad con todo lo que eso genera, que está en continuo crecimiento y que ha superado en el último informe los 650 millones de personas obesas en el mundo y que están creciendo en todos los continentes. Estamos enfrentándonos a un proceso de despoblación rural masiva en muchos ámbitos y de envejecimiento de la población rural y de pérdida de valoración por parte de nuestras sociedades de lo rural. Estamos en un proceso de cambio climático reconocido y que el sistema agroalimentario está produciendo por encima del 30% de las emisiones de CO2 totales o equivalentes, ¿no? Y nos encontramos con una tercera parte de los suelos degradados de una manera intensa. Entonces, bueno, son muchas cosas a las que hay que enfrentarla con políticas y con intervenciones en todos los ámbitos y de una gran magnitud y con una visión general, ¿no? Cuestiones para el desarrollo. Bueno, hace poco tuvimos en Roma el simposio sobre el Scaling Up, sobre el cómo ampliar la agroecología para poder avanzar y favorecer el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, que fue en abril en Roma. Y bueno, la agroecología, si tiene algo importante, es que es capaz de tocar lo ambiental, lo social y lo económico. Es capaz de articular eso y dar esa visión holística que tienen los objetivos de desarrollo sostenible y que hay que tenerla en cuenta en general para poder avanzar. Entonces, 4 cuestiones en las que se puede empujar o favorecer ese impulso de la agroecología. Por un lado, está el cambio de las prácticas productivas. O sea, desde un punto de vista técnico, pues la agroecología tiene una tendencia a unas prácticas que son variadas en función de los lugares donde se generen, donde se produzcan, pero ahí hay mucho que hacer desde un punto de vista de transformación y evolución en las prácticas productivas, en las técnicas de trabajo. Por otro lado, necesitamos un cambio en el mundo académico y en el mundo de la investigación, en la generación de conocimientos y en su diseminación, ¿no? Hace falta ser consciente de cuáles son realmente las problemáticas a las que nos enfrentamos a nivel planetario y dirigir la investigación a ellas. Y estas son una de las principales problemáticas a las que nos enfrentamos, no otras a las que a veces se dedican los investigadores, ¿no? Nos dedicamos los investigadores. Entonces, ese cambio y ese reconocimiento de la problemática y el guiar y favorecer que la investigación vaya hacia estos ámbitos es fundamental. Y la diseminación de ellos. Los sistemas, por ejemplo, de extensión rural, de extensión agraria, de formación continua de los agricultores y de las agricultoras. En los años 90 hubo en todo el mundo una reducción de esos sistemas de capacitación que tenemos que recuperar, porque si no es muy difícil el diseminar aquellas cuestiones que se ve que son positivas y son necesarias. Son 2 puntos. Un tercer punto está el necesario cambio en las relaciones socioeconómicas en todo el sistema agroalimentario. Hay un reconocimiento del último informe de la FAO que realizamos hace un año sobre las tendencias de la agricultura mundial. Se veía que hay una concentración del poder y del control de la cadena de producción y comercialización, que cada vez está en menos manos. Entonces, ese cambio de las relaciones socioeconómicas en torno a la alimentación es fundamental. Y para todo esto, el cuarto punto que es fundamental es el cambio de los marcos institucionales en los que nos movemos para favorecer determinadas maneras de agricultura, determinadas rentas, determinadas capacidades. No vivimos en el aire, vivimos en un marco institucional y en un marco legal que favorece unas conductas o las penaliza. Entonces, necesitamos avanzar mucho en el marco legislativo que apoya la agricultura familiar, que apoya las prácticas agroecológicas. No sé, es difícilmente comprensible y muchas veces en muchos conversatorios se comenta que cómo es que el que intenta hacer unas prácticas mejores tiene que pagar y el que no tiene que pagar. Porque eso es como un poco, no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, bueno, con esto termino. El avance en la transformación de los marcos legislativos en la política agraria comunitaria, en la gobernanza mundial sobre este tipo de temas y en las políticas también locales y autonómicas se puede hacer mucho. Algunas cosas se están empezando a hacer, pero hay que hacerlas mucho más.
Para finalizar, ¿nos puedes dar algún motivo de esperanza de iniciativas que ya están puestas en marcha de todo esto que estás hablando y de que pues, nos pueden ilusionar con que un cambio es posible? Pues yo creo que bueno, cosas positivas, primero estamos en el debate, ¿no? Se está poniendo encima de la mesa que biocultura este año estemos hablando sobre esto y, bueno, es cierto que tiene una trayectoria en la que todo esto está en el espíritu de biocultura, ¿no? Que vaya a venir el ministro luego, que la FAO en abril se hiciese ese simposio mundial sobre la temática, que hay un montón de iniciativas a todos los niveles, desde pues agricultores, también instituciones públicas. Se está generando la red de ciudades en España, se ha generado la red de ciudades por la agroecología. El Pacto de Milán de Políticas Públicas Agroalimentarias está teniendo muy en cuenta también el enfoque agroecológico. Se está incrementando la producción de agricultura ecológica. Yo creo, bueno, eso igual tenéis más datos que yo, pero hay procesos que inevitablemente están avanzando. Yo os quería también anunciar que hace muy poquito se ha publicado, este mismo mes de octubre, el IPS ha publicado un libro sobre rompiendo con los sistemas agroalimentarios industriales y pone sobre la mesa como 7 o 8 experiencias amplias de transformación hacia la agroecología en distintos ámbitos y de distinto nivel, y que a veces ha habido distintas mechas que las han empujado, ¿no? Algunas han sido de carácter obligatorio, por ejemplo, en Cuba, cuando tuvieron el periodo especial y no tuvieron capacidad de utilizar los combustibles fósiles, pues tuvieron que hacer un proceso de agroecologización, por llamarlo de alguna manera, obligatoria. Y ahora pues han visto algunos resultados interesantes, ¿no?, en ese proceso y ha habido muchos aprendizajes. Otros, pues no sé, como la Vega de Granada, todo el movimiento Intervegas, es un movimiento fuerte que se ha realizado, que la protección de los suelos, la regularización de los mismos. Bueno, a nivel mundial, pues también en China se están tomando en algunas regiones como Shanxi. Bueno, hay medidas muy interesantes, ¿no? Nosotros desde la FAO he tenido la oportunidad de estar trabajando en Angola en los últimos 10 años, no he estado los 10 años allí, pero bueno, los primeros 3 sí, estuvimos impulsando el proceso de las escuelas de campo de agricultores, el Farmer Field School, que es una metodología de formación de los agricultores y agricultoras, partiendo de sus técnicas iniciales e ir evolucionando en función de su experiencia, de una manera formativa, con educación basada en metodologías de educación de adultos, y después de 10 años el proceso se está extendiendo, está incrementándose a nivel de provincias, se está institucionalizando dentro de las políticas de gobierno. Yo creo que hay esperanzas, y luego en el ámbito, pues yo creo que parlamentario, yo creo que en la propia Comisión de Agricultura del Congreso, en distintos ámbitos municipales se está impulsando la generación de huertos escolares, se está ahora planteando la nueva política agraria comunitaria, ahí hay mucho donde trabajar. No sé, yo creo que hay esperanza y hay espacios, pero es cierto que tenemos que apostar por una transformación amplia y realista desde un punto de vista de que si no, no llegamos a la sostenibilidad y no nos sirven maquillajes en este momento. Muy bien, muchas gracias, Arturo. Pasamos con Carlos de Prada, si le puedes pasar el micro. Carlos, háblanos desde un punto de vista holístico de las virtudes de los alimentos ecológicos. Bueno, hombre, pues las virtudes de los alimentos ecológicos, bueno, en primer lugar, gracias por la invitación, el honor de estar aquí además con personas tan relevantes, ¿no?, en este ámbito de la agroecología. Las virtudes de los alimentos ecológicos pues son muchísimas, ¿no? Bueno, aquí tenemos a Dolores Raigón, que ha dedicado muchísimos años a investigar, ¿no?, el contenido en sustancias que tienen los productos ecológicos, y es evidente, ¿no?, los productos ecológicos tienen más sustancias beneficiosas y menos sustancias perjudiciales. Por ejemplo, bueno, tienen pues más nutrientes, antioxidantes, vitaminas, etcétera, de manera muy notable, mucho más que los productos convencionales, que claro, viene de lo propio que comen, entre comillas, las propias plantas, ¿no? Si tienen un suelo que está solo alimentado
con nitrógeno, fósforo y potasio y no con toda la enorme complejidad que tiene un sistema vivo como es un suelo de agricultura ecológica, evidentemente ese alimento es más pobre, tiene menos nutrientes, tiene más porcentaje de agua, menos materia seca, etcétera, ¿no? Esto por un lado, pero el tema de las sustancias negativas que contiene, por ejemplo, hace poco sacaba un informe muy relevante el Parlamento Europeo, donde hablaba, ¿no?, pues, de cosas que cientos de estudios científicos muestran, como es, por ejemplo, por supuesto, el alto porcentaje de presencia de residuos de pesticidas que tienen los alimentos convencionales, claro, como no podría ser de otra manera. Y también mayor contenido de otras sustancias perjudiciales, como por ejemplo el cadmio, que es un metal pesado que, por ejemplo, tiene vinculación, como decía este informe del Parlamento Europeo, con la osteoporosis, entre otras cosas, ¿no? Entonces, claro, alimentarse ecológico es reducir espectacularmente, por ejemplo, los niveles de presencia de una serie de pesticidas en el organismo. Esto se ha visto, por ejemplo, alimentando tanto a personas adultas como a niños durante un tiempo y se ve una caída drástica en los niveles de pesticidas, como son, por ejemplo, los pesticidas organofosforados, que están asociados por una enorme cantidad de estudios a problemas, por ejemplo, en el desarrollo cerebral infantil, a niveles muy bajos de concentración, porque estos pesticidas son disruptores endocrinos, alteran el equilibrio hormonal y pueden actuar a niveles muy bajos de concentración, por debajo de los límites legales, supuestamente seguros, que se establecen, ¿no? Hace poco ha salido un estudio, además de la Universidad de la Sorbona, creo que era, que vinculaba la dieta ecológica a una reducción importante en el riesgo de cáncer. Hay también muchos estudios que muestran que otro tipo de problemas, por ejemplo, alergias, problemas de fertilidad, caída de la calidad del semen, están vinculados a la exposición a pesticidas, por ejemplo, y que la dieta ecológica reduce ese riesgo, ¿no? Sería interminable hablar de los beneficios de los alimentos ecológicos, al margen de otros que no tienen que ver con la salud, que tienen que ver con el medio ambiente, etcétera, ¿no? Háblanos de algunos de los problemas que para ti te parecen más acuciantes con respecto a las consecuencias de la ingesta de productos convencionales y sus consecuencias en salud. En salud, bueno, pues ya he comentado, por ejemplo, hay un estudio muy importante de la Sociedad Endocrina, de la Endocrine Society, que es la entidad mundial de referencia en el ámbito de las enfermedades hormonales, que evaluaba el impacto en el desarrollo del cerebro infantil en los niños en Europa y trataba de evaluar el coste económico de esa exposición, en este caso a pesticidas organofosforados. La evaluación de la Endocrine Society, que es una sociedad científica muy importante con premios Nobel, miles de miembros en todo el planeta, era que cada año en Europa, por la exposición a estos pesticidas, normalmente a través de la dieta, se perdían cada año 13 millones de puntos de cociente intelectual en los niños en Europa, con un coste económico, evaluando lo que eso podría suponer a nivel de dinero, de coste sanitario, directo e indirecto, de unos 150.000 millones de euros, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es solo un dato, ¿no?, que nos muestra bueno, pues lo importante que puede ser, aunque mucha gente lamentablemente no es consciente, todavía existe una parte de la población que cree que consumir ecológico es casi una cosa de snobs, bueno, pues una especie de capricho, una obsesión excesiva por la salud, pero lo cierto es que hay datos objetivos muy abundantes, y no hablamos de decenas ni de cientos, ni de miles, hablamos de decenas de miles de estudios científicos que muestran que los pesticidas, por ejemplo, o las sustancias que son alteradoras hormonales pueden tener efectos, y a veces a niveles muy bajos. Y la toxicología oficial no tiene en cuenta una serie de cosas, por ejemplo, el efecto cóctel. Es decir, analizan el efecto que puede tener un pesticida aislado. Pero es que en una sola pera, en una sola fresa, en una sola manzana puede haber muchos, ¿no? Entonces, bueno, pues hay muchísimos datos, pero sería en tan poco tiempo imposible. Resumiendo, ¿cuáles crees que son las consecuencias negativas en el aspecto medioambiental?
Pues en el aspecto medioambiental los efectos son extraordinarios. Ahí están los datos, por ejemplo, de las academias de ciencias europeas acerca del impacto de los insecticidas neonicotinoides, que han sido los más utilizados a escala global, sobre las poblaciones de insectos, ¿no? Insectos, por ejemplo, como los insectos polinizadores, las abejas, los abejorros, los sírfidos y otras muchas especies cuyas poblaciones están cayendo. Hace poco en Alemania sacaban un dato de que en poco más o menos 25 o 27 años había caído la población de insectos más de un 75%. Y claro, los insectos son absolutamente esenciales para la propia producción agraria. La polinización es absolutamente esencial. Entonces, estamos con un tipo de agricultura que, teóricamente, buscando una mayor productividad, está, por un lado, agotando los suelos. Por otro lado, que eso evidentemente no va a favor de una mayor productividad. Por otro lado, eliminando las especies que polinizan y que son absolutamente esenciales para la productividad de muchos de los cultivos más importantes y más rentables. Por otro lado, elimina, y esto es otro impacto también sobre la diversidad, lo que se llama el control biológico. Es decir, insectos que controlan a los posibles organismos plaga y que con el uso de pesticidas eliminas ese control biológico, se genera lo que se llaman plagas secundarias, es decir, organismos que no eran plaga, al eliminar a sus enemigos naturales, se convierten en plaga, con lo cual es una situación tremenda. Tenemos impactos muy relevantes también sobre, por ejemplo, poblaciones de aves. Se ha visto cómo las aves de los entornos agrarios en Europa han caído espectacularmente sus poblaciones. Por ejemplo, en poco más o menos 20 años, un 41% de las golondrinas ha desaparecido, un 57% de los alcaudones reales, un 43% de los mochuelos. Bueno, podríamos seguir con muchas especies, ¿no? Pero han caído las poblaciones de aves de entornos agrarios. Y uno de los factores principales, me lo comentaba, por ejemplo, un científico en Holanda, en la Universidad de Wageningen, es el uso de pesticidas en la agricultura, ¿no? Entonces, los impactos a nivel ecológico son tremendos sobre las aguas superficiales y subterráneas, sobre montones de factores, y hay que darse cuenta de un hecho importante. La agricultura industrial es como si no estuviera, no contempla que la agricultura forma parte de un ecosistema, que las bases mismas de la agricultura descansan en el ecosistema en el que esa agricultura se está desarrollando, y esa agricultura forma parte de ese ecosistema. La agricultura industrial no contempla esto debidamente, ¿no? Entonces, claro, destruyendo esas bases ecológicas en las cuales se integra el propio cultivo, Acércate al micro, acércate. Al final acabas destruyendo las bases y el futuro de la propia agricultura. Entonces, es muy importante ya cuando se habla de efectos ecológicos, no estamos hablando de efectos solo sobre la fauna, sobre la flora, sino que estamos hablando de que es la propia agricultura la que se está poniendo en peligro. Y ya para finalizar, antes de la conferencia magistral, si no tengo mal entendido, estás haciendo una serie de documentales en los que abordas todos estos problemas, la manifestación de estas consecuencias en la salud ambiental y humana, Sí. Y que acaba con un documental dedicado a la agroecología como la solución. Claro. Sí, estamos acabando de editar 4 documentales, uno de ellos ya está, que es sobre los efectos de este tema, de esta agricultura industrial basada en la agroquímica en Argentina. Son 4 documentales. El primero es en un país, Argentina, que es el país del mundo donde más ha crecido el uso de pesticidas. Y entonces ahí vemos los efectos sobre la salud en esas zonas, en esos pueblos intensamente fumigados, que son efectos muy importantes que nos denuncian los científicos de allí. El segundo documental va sobre los efectos sobre la salud en Europa, derivados de la exposición a niveles muy bajos de concentración, que nos dicen teóricamente seguros, pero que lo que se ve, y es lo que me comentan los científicos muy importantes que he entrevisto para este documental, es que no son tan seguros, y que se ve que puede haber, como antes comentaba con los informes de la Endocrine Society, efectos importantes. El tercer documental va sobre los efectos en la diversidad biológica. Va sobre estos efectos sobre los insectos, sobre las aves, sobre incluso los yacarés, los caimanes en Argentina y otras especies.
Y el cuarto va sobre la agroecología, que yo creo que es el más importante. Es el que muestras, a través de expertos y también de agricultores ecológicos, cómo perfectamente, sin utilizar pesticidas y de mejor manera, se pueden combatir las plagas, caso de que las haya, ¿no? Y bueno, pues con esto lo que trato es de contribuir a la creación de una conciencia que creo que tiene que crecer, y mucho, y sobre todo en España, para que vayamos en un sentido que nos lleve hacia el sentido común. Que creo que hay un dicho que dice que el sentido común es el menos común de los sentidos, pero mi deseo es que alguna vez sea el sentido común el que se imponga, ¿no? Danos el título, Carlos, el título de esta serie de documentales. Se llama Entre las brumas de Caín. Es el título de la serie. Las brumas de Caín. Caín fue el primer agricultor. Esas brumas son las fumigaciones. Y luego, pues cada documental, el de Argentina se llama En el país de los pesticidas, el de Europa, pesticidas en el menú, ¿no?, etcétera. Y el de la agroecología, bueno, pues alimentar sin envenenar, ¿no? Pues estaremos atentos, seguro que son grandes documentales. Y ahora pues os invitamos a la conferencia magistral de Hilar Erber y luego pues podremos preguntar incluso a ella y quizás a alguien algunas dudas que tengáis.